Dame un instante. Ok, se me escucha, ¿no? Sí, doctor. Ok, vamos a hablar de esta primera parte de los llamados parkinsonismos. Que si ustedes recuerdan de semiología, el parkinsonismo, síndrome parkinsoniano, era em, ese síndrome que se arma en relación a temblor, rigidez, hipoquinesia. Este es el resumen de un parkinsonismo o un síndrome parkinsoniano. Recuerden que hay primero la presencia de un temblor de reposo, que es un movimiento involuntario. Dos, una alteración del tono muscular, un incremento del tono muscular que se evidencia a través de los movimientos pasivos de las articulaciones, se denomina rigidez. Y tres, el gran elemento diagnóstico de los parkinsonismos, que es la lentitud en los movimientos, la bradiquinesia o bradicinesia, hipocinesia, acinesia, tiene varias denominaciones, pero básicamente muestran lo mismo. Y un cuarto elemento que aparece un poquito más tardío es la pérdida en los reflejos posturales, esa incapacidad para mantenerme en equilibrio y que condiciona pérdidas del equilibrio y las consecuentes caídas. Estos cuatro elementos, pero sobre todo los tres primeros, conforman el síndrome parkinsoniano o parkinsonismo. Pero hay muchas causas de parkinsonismo, pero en una gráfica muy, pero muy sencilla los dividimos en tres grandes grupos. Uno, que como ustedes ven constituye el 75% de todos los parkinsonismos que van a llegar a una consulta, es la enfermedad de Parkinson. Una única enfermedad es el 75% de los casos de parkinsonismo. Y después tenemos en las cifras que pueden variar entre un 10 a 15% de los denominados parkinsonismos secundarios y de los denominados parkinsonismos plus o parkinsonismos atípicos. Esta gráfica quiero que se la guarden siempre en la mente porque 3 de cada 4 parkinsonismos que entren por una consulta ambulatoria van a corresponder a enfermedad de Parkinson, pero uno de esos 4 no va a ser enfermedad de Parkinson. Si esto lo digregamos un poquito más amplio, vemos arriba a la izquierda la enfermedad de Parkinson propiamente, en donde probablemente haya un subtipo, una variedad que es el Parkinson juvenil, que es gente que empieza muy tempranamente pero no deja de ser Parkinson, seguramente con causas algunas genéticas, pero no deja de ser enfermedad de Parkinson. Arriba a la derecha tenemos ese grupo 10-15%, los parkinsonismos secundarios que ustedes ven responde a múltiples causas. Hablaremos un poquito más en unos minutos. Abajo a la izquierda son los denominados parkinsonismos plus o parkinsonismos atípicos, que son enfermedades neurodegenerativas parecidas al Parkinson, pero se diferencian en algunas cosas que veremos con dos ejemplos muy específicos. Abajo a la derecha vamos a omitir ese último cuadro porque es demasiado complejo. Hablemos entonces de la enfermedad de Parkinson como entidad nosológica. Es una enfermedad neurodegenerativa y es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente. Le sigue a la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es la enfermedad degenerativa más frecuente, 10 veces más frecuente que la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson más o menos está presente en un caso por cada 1.000 habitantes, más o menos. Cuando decimos 1.000 habitantes, estamos incluyendo niños, adolescentes, adultos mayores, etcétera. Pero si queremos acotar la cifra a mayores de 65 años, ahí la cifra se multiplica por 10. Es decir, hay un caso por cada 100 personas mayores de 65 años. Entonces, ¿es una enfermedad del adulto mayor? Sí, sí. Pero ahí la siguiente ítem, están viendo ustedes que el 90% de todos los casos de enfermedad de Parkinson van a empezar después de los 40 años. El promedio siempre está entre los 50 y los 60, el promedio, ¿no? Eso no significa que no pueda haber un Parkinson a los 70, a los 80, etcétera. Pero después de los 40, 9 de cada 10 Parkinson van a empezar. Pero eso nos está diciendo que antes de los 40 años, un 10% de pacientes con Parkinson puede empezar.
Así que no es de extrañarse que de pronto venga alguien, no sé, con 40 años, 38 años, 35 años y tenga enfermedad de Parkinson y tengamos que diagnosticarlo y no que no sea un impedimento solamente la edad del paciente. Ahora, como todas las enfermedades neurodegenerativas, esto se aplica al Alzheimer, esto se aplica a Parkinson, esto se aplica a esclerosis lateral amiotrófica o cualquier otra, son formas esporádicas, es decir, un miembro de la familia se afecta y nadie más. Pero entre un 5 a 10% son formas familiares, es decir, hay más de un miembro afectado en la familia. El papá y el hijo, dos hermanos, más miembros quizás. Y en esas formas familiares seguramente hay una susceptibilidad genética. Y de hecho se han encontrado varios genes a lo largo de los últimos años, pero que no explica la totalidad de las formas familiares del Parkinson. Más adelante seguramente se determinarán más genes involucrados. ¿Qué es lo que sucede desde el punto de vista anatomopatológico en esta enfermedad? A la derecha están viendo ustedes un corte digamos, de perfil del encéfalo y la flecha roja está apuntando la parte más alta del tronco encefálico, el mesencéfalo o pedúnculos cerebrales. Y lo que está mostrando arriba a la izquierda es un corte de un mesencéfalo, es un corte de un pedúnculo cerebral normal de cualquier persona de nosotros que haya muerto sin enfermedad de Parkinson. Entonces estamos viendo unas, no sé si se va a ver el puntero, no sé si... Confírmame si se ve el puntero, si no, no pasa nada. ¿Se ve mi puntero? Que alguien me diga. Sí, doctor. Perfecto. Lo que está mostrando el puntero es esta estructura negruzca, oscura, normal, que tenemos todos. Y esto es el locus niger o substancia nigra. Es una estructura oscurecida. ¿Por qué se ve así? Porque las células que ahí están, los cuerpos neuronales que ahí están, contienen melanina. La misma melanina del pelo, del color de los ojos, de la piel. Por lo tanto, da esta coloración negruzca, solo que como está dentro del sistema nervioso se llama neuromelanina, pero es la misma melanina. Bueno, ¿qué sucede en un caso de Parkinson? ¿Qué va a encontrar un patólogo cuando corte un cerebro de una persona que falleció con Parkinson? Lo que estamos viendo abajo, es decir, una despigmentación del locus niger, una despigmentación de la sustancia negra. ¿Por qué? Porque las neuronas que están ahí se han ido muriendo progresivamente y muriendo y muriendo y muriendo. Y claro, se lleva a la melanina consigo. Pero esas células contienen y producen dopamina, dopamina que va a ir hacia el estriado va a verter la dopamina y generar la transmisión nerviosa. Esa disminución de células dopaminérgicas, esa disminución de dopamina en el estriado es la responsable de los síntomas motores que conforman el parkinsonismo o síndrome parkinsoniano, es decir, el temblor, la rigidez y la hipoquinesia. Ahora, ¿cómo empieza este síndrome parkinsoniano en la enfermedad de Parkinson? Siempre de una manera unilateral. Siempre va a empezar en un lado del cuerpo, sea el derecho, sea el izquierdo, sea el brazo o sea la pierna. En cualquiera de los dos segmentos puede empezar, sea el temblor el primer síntoma, sea la hipoquinesia el primer síntoma. La cosa es que, vamos a poner un ejemplo típico, empieza en el brazo derecho un temblor. Pasa el tiempo, aparece la rigidez en ese brazo, pasa el tiempo, cuando digo el tiempo pueden estar pasando meses y se vuelve esa mano más lenta. Aparecen los síntomas en la pierna del mismo lado, en la derecha, y algunos años después puede pasar, de hecho pasa, en mi cuerpo contralateral. Entonces, esta progresión es clásica, es casi típica de la enfermedad de Parkinson. Vuelvo a decir, no importa qué lado empieza, no importa qué segmento empiece, no importa qué síntoma empiece. Y los pacientes con Parkinson, es decir, el parkinsonismo, aquí o en la Cochinchina, se comporta de una manera igual. Nosotros hace muchos años hemos estudiado esto. Esta es una publicación que tuvimos hace, fíjense ustedes, más de 12, 13 años, 400 casos consecutivos de Parkinson y que encontramos en relación al síntoma motor que se comporta exactamente igual que todo lo reportado a nivel mundial. En otras palabras,
los pacientes con Parkinson en este país son exactamente iguales a los del resto del mundo. Pero la enfermedad de Parkinson no solo se queda en los síntomas motores, tiene una constelación muy grande de los denominados síntomas no motores, en donde tenemos a las alteraciones del humor, por ejemplo, depresión, por ejemplo, ansiedad, alteraciones cognitivas, muy sutiles en algunos casos, una franca demencia en otros casos. Claro, en los casos avanzados, en los casos de Parkinson de 15, 20, 25 años. Alteraciones conductuales del comportamiento, alteraciones autonómicas de lo más variadas. El ejemplo más típico, más prevalente, más frecuente es el estreñimiento, pero no es la única que hay. Alteraciones genitourinarias, cardiovasculares, alteraciones del sueño, que puede ir desde la somnolencia en el día, el insomnio en la noche, unos sueños vívidos cuando duermen, en fin, las alteraciones del sueño son variadas. Las alteraciones en la marcha, al caminar, que empiezan a caminar a pequeños pasos, se atraca la marcha y esto a veces genera caídas. Felizmente no son síntomas precoces, son síntomas en una enfermedad avanzada. Ya habíamos hablado de las alteraciones de los reflejos posturales, en donde el dato que va a saltar en la anamnesis son las caídas. Y la hiposmia, que también es un síntoma bastante frecuente, bastante precoz en esta enfermedad. Muy bien, todos estos síntomas no necesariamente lo van a tener todos los pacientes con Parkinson, pero lo que trato de señalar es de que Parkinson no solo se circunscribe a una mano que tiembla, a una lentitud en los actos motores. Y también eso lo estudiamos nosotros hace muchos años. Esta es otra publicación de nuestro grupo en relación a los síntomas no motores y encontramos lo mismo que se encuentra en todos los pacientes con Parkinson en el mundo y donde han estudiado esto. Es decir, no hay mayor diferencia tampoco en esta área clínica de los pacientes con Parkinson. Ahora, ¿por qué hay tantos síntomas en la enfermedad de Parkinson, motores y no motores? Habíamos dicho, y vuelvo con el puntero aquí, que la sustancia nigra o locus niger es lo que más se afecta en esta enfermedad y es donde más neurodegeneración existe. Pero no es la única área. En realidad hay múltiples áreas en el tronco encefálico, múltiples áreas en la corteza temporal, frontal, prefrontal, ¿no? El neocórtex, que va a ir degenerando conforme avanza la enfermedad. Y cada uno de estos núcleos, en tanto empieza a disfuncionar, es la responsable de varios de los síntomas que hemos comentado. Los problemas de depresión, del estreñimiento, del sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una neurodegeneración mucho, mucho más extensa que solamente circunscrita a la sustancia negra. Por lo tanto, conforme van pasando los años, los síntomas estos que hemos ido comentando se van a ir sumando. Entonces, el paciente que llega acá con 6 meses de enfermedad, con un Parkinson, digamos, en el brazo derecho, no va a ser el mismo 5 o 10 años de evolución, en donde va a tener no solamente el parkinsonismo más incrementado, quizás ya en todo el cuerpo, sino una serie de otros síntomas que si no los preguntamos, probablemente el paciente no sepa que son por su enfermedad de Parkinson y quizá no nos lo refiera. Así que debemos, digamos, saber que todo esto puede presentarse y sobre todo porque va a complicar de alguna manera el tratamiento, porque ya no solo tendremos que dar pastillas para el temblor o para la rigidez, sino también pastillas para el problema autonómico, el problema del sueño, etcétera, etcétera. El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson sigue siendo clínico hasta el día de hoy. Es decir, todo se basa en una correcta anamnesis, todo se basa en haber entendido cómo ha sido la instalación de los síntomas en este paciente, los síntomas motores, digo, y cómo ha ido avanzando conforme pasan los meses y los años, y lo que le encuentro a la hora que lo examino, ¿no? Confirmo la rigidez, la hipoquinesia, etcétera, y no debiera yo encontrar nada más. Cuando digo no debiera encontrar nada más, esto viene a colación de lo que viene en las enfermedades posteriores de los parkinsonismos atípicos. Pero, o no pero, entonces no existe un examen auxiliar
que confirme que sirva para el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Pero en los exámenes auxiliares sí uno puede encontrar algunas alteraciones. Vamos a señalar alguna de ellas, las neuroimágenes. Las neuroimágenes a nivel cerebral. Tengo yo dos tipos de estudiar el cerebro desde el punto de vista de la neuroimagenología. A la izquierda tengo, digamos, imágenes estructurales, en donde va a ser unas fotografías del cerebro o de una parte del cerebro. Ahí tenemos a la ecografía y a la resonancia magnética. Y a la derecha tenemos la imagenología funcional, en donde vamos a ver captación de neurotransmisores, captación de radioisótopos o quizás de flujo sanguíneo. Ahí tenemos al PET, la tomografía por emisión de positrones, y al SPECT. El SPECT y el PET muestran este tipo de imágenes, ¿no? Inyectamos un radiotrazador que va a ir directamente a el estriado, donde está la liberación de dopamina y la captación de dopamina por las neuronas postsinápticas. Y acá estamos viendo en la primera línea una captación normal, cualquiera de ustedes podría tener esto, y cómo en una enfermedad de Parkinson y sobre todo con el avance de los años, la captación se va reduciendo. Vean ustedes la cantidad de color, la asimetría y en estadios más avanzados, acá debería ser 4, los estadios más avanzados, la captación es mucho menor. Claro, esta es una prueba que muestra alteraciones dopaminérgicas, pero para esta etapa el diagnóstico es súper claro desde el punto de vista clínico. Lo mismo pasa con la ecografía. La ecografía o la sonografía de mesencéfalo, más o menos es este el procedimiento, y en cualquier persona normal no debería verse una brillantez en el locus niger o sustancia nigra. Esto que estamos viendo aquí es esta zona de acá, que ya la habíamos visto en una lámina anterior. Pero ¿qué sucede en un paciente con Parkinson? Hay una brillantez, hay una hiperecogenicidad, hay un aumento de la imagen sonora como esta que estamos viendo acá. Y esto traduce neurodegeneración típica de esta enfermedad. ¿Se usa rutinariamente? No, ni la primera ni esta. Pero en casos excepcionales puede usarse para ciertos diagnósticos diferenciales sobre todo. Pero Doctor, quiero, dime. doctor, disculpe, ¿podría darme en la opción de coanfitrión? Lo que pasa es que hay varios compañeros que quieren entrar a la sala y no pueden. ¿Y cómo te daría yo esa opción? Déjame mirar. Busca mi nombre, que es Guillermo Pasapera, en los participantes, y ahí le salen Ya, unas opciones, me parece. dame un instante. Ah, ¿quién me habló? ¿Guillermo o Ernesto? ¿Quién Ajá, es? Guillermo Pasapera. Sí. ¿Hacer anfitrión? ¿No hay una opción de coanfitrión? Mm, no, Ya, a ver, pruebe, por favor, en anfitrión, por favor. Ya está bien, ya puede continuar, doctor. gracias. ¿Ya está? ¿Está en la pantalla? Ya está, doctor, muchas gracias. A ti. Bueno, regresamos a nuestro mesencéfalo, regresamos a nuestra sustancia negra, esta de aquí, y en resonancia magnética empezó a encontrarse algo bien interesante, que con resonadores de mucha potencia se podía ver esta imagen en resonadores, sobre todo los más potentes, que son los de 7 Tesla. Los más potentes que hay ahorita en el Perú son de hasta 3 Tesla, que son los que se usan rutinariamente. Se veía esta imagen de aquí, que están en las flechas y en el puntero, que a los radiólogos les recordaba a esto que es una cola de golondrina. Entonces, esto es lo que, como se ve en una persona sin Parkinson. Pero producto de la neurodegeneración y la distorsión de esta sustancia negra, lo que pasa en un paciente con Parkinson desde el punto de vista de resonancia es que se pierde esta cola de golondrina visualizada, como estamos viendo en la foto de abajo, y por lo tanto los radiólogos le llaman el signo de la ausencia de la cola de golondrina.
¿Es sensible? Sí. Los parkinsonismos degenerativos va a estar presente. ¿Es específico de la enfermedad de Parkinson? No. Por eso es que todavía no se usa de una manera rutinaria. Más adelante quizá aparezca alguna otra cosa más. Y para terminar con esta enfermedad, dos palabras sobre el tratamiento. Aquí sobre la izquierda tenemos a la neurona presináptica, la que viene desde el locus níger y va al estriado. Y acá tenemos a la neurona postsináptica. Esta neurona es dopaminérgica. Esta neurona vierte dopamina a la terminación y hace contacto con los receptores postsinápticos. Pero esta neurona cada vez está muriendo. Cada vez hay menos de esta neurona. Entonces, cada vez va a haber menos dopamina. Ya dijimos que eso explica los síntomas motores, temblor, rigidez, hipoquinesia. ¿Cómo es el tratamiento más importante de la enfermedad de Parkinson? Restituyendo la dopamina. Pero yo no puedo dar dopamina porque no va a absorberse, no va a atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces lo que doy es un precursor que se denomina levodopa. Esta levodopa, el puntero lo está mostrando, es captada por la neurona y ahí sí es transformada en dopamina y se va a liberar. Y trabajará donde le toca trabajar, que son en los receptores dopaminérgicos postsinápticos. De esta manera restituyo la transmisión nerviosa y los síntomas motores mejoran. Pero no es la única alternativa de tratamiento que hay en la enfermedad de Parkinson. Es la más importante, es la más efectiva, es la más usada, pero no es la única. Tengo otro grupo farmacológico que son los denominados agonistas dopaminérgicos. Es decir, es un grupo de fármacos que van a ir a trabajar directamente aquí en los receptores postsinápticos y van a engañarle a esta neurona que la dopamina está activando esos receptores. Pero no es dopamina, es agonistas. Pramipexol, ropinirol, la lista es bastante larga y también se usa en ciertos casos. ¿Tengo otras alternativas? Sí. ¿Cómo evito que la dopamina de acá se desintegre, se degrade? Pues inhibiendo a las enzimas que me la catabolizan. La catecolortometiltransferasa, que acá está el COMT, y la monoaminoxidasa B, la MAO-B. ¿Hay fármacos que me inhiben estas enzimas? Sí. ¿Son parte del tratamiento del Parkinson? Sí. Cada caso es independiente, cada caso el neurólogo verá con qué va a tratar a ese paciente. Pero este es, digamos, el concepto farmacológico del tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad inexorablemente progresiva, es una enfermedad que felizmente no mata a nadie, no es una enfermedad mortal. Uno va a morir con la enfermedad de Parkinson, pero no debido a la enfermedad de Parkinson. Y ahora la sobrevida, digo ahora, en las últimas décadas, la sobrevida es larguísima. Pacientes con Parkinson pueden vivir 20, 25, 30 años fácil, sin problema. Terminamos con Parkinson y vamos a ese segundo grupo, los llamados Parkinsonismos atípicos. Parkinsonismos plus también se le denomina en ciertas literaturas. ¿Cómo se define este grupo? Como un grupo de trastornos neurológicos, usualmente neurodegenerativos, que presentan características similares a la enfermedad de Parkinson. Fíjese que estoy poniendo entre comillas similares, pero con diferencias significativas en términos de progresión, en términos de respuesta al tratamiento y en las manifestaciones clínicas adicionales. ¿Qué significa esto? Que son enfermedades más agresivas, avanzan más rápido, incapacitan más rápido, no responden tan bien al tratamiento o a veces no responden nada al tratamiento, a diferencia de la enfermedad de Parkinson, y que va a tener otros síndromes neurológicos sumados a el síndrome parkinsoniano. Entonces, esta es, digamos, la definición global general de parkinsonismos atípicos. Empecemos, solamente vamos a hablar de dos de ellas. Hablemos de la primera, atrofia multisistémica. La atrofia multisistémica es una enfermedad neurodegenerativa, por supuesto, progresiva, esporádica. Aquí sí no hay formas familiares descritas, de inicio en la adultez, más o menos el corte que se ha puesto es 30 años, pero usualmente empiezan pues como la enfermedad de Parkinson alrededor de los 50 y que se caracteriza por cualquier combinación de un síndrome parkinsoniano,
una disautonomía, un síndrome disautonómico, una falla autonómica, un síndrome cerebeloso y o un síndrome piramidal. Es decir, puede estar todas juntas, puede ser alguna combinación de ellas. Si esto fuera la definición de enfermedad de Parkinson, nos quedaríamos hasta acá, ¿no es cierto? La presencia de un síndrome parkinsoniano. Pero si hay alguna de estas tres, una, dos o tres de estas, tenemos que pensar en que se trate de una atrofia multisistémica. Ahora, es una enfermedad también descrita en todo el mundo. Es 10 veces menos frecuente que la enfermedad de Parkinson, pero eso no significa que no exista. Si alguien ve muchos casos de Parkinson en su consulta, en el hospital, en el mes, las chances de que le toque una atrofia multisistémica van a ser altas. Afecta por igual hombres y mujeres. La enfermedad de Parkinson también afecta por igual hombres y mujeres, un poquito más hombres, ¿no? Más o menos la cifra en Parkinson es 1,5 hombres por cada mujer. Aquí es más o menos lo mismo. Y como les decía, la edad de presentación es hacia la sexta década, pero desde los 30 años se piensa que cualquier persona podría ya desarrollar atrofia multisistémica. Hay dos fenotipos clásicos, dos subtipos, digamos, clínicos, motores. Una forma en donde predomina claramente el parkinsonismo, y a esto se le llama una atrofia multisistémica tipo parkinsoniana. Y dos, un fenotipo en donde predomina el síndrome cerebeloso. Por eso se le llama atrofia multisistémica forma cerebelosa. A nivel de regiones del mundo, es más frecuente una y otra, lo están viendo ahí ustedes, no vamos a entrar en ese detalle. El parkinsonismo, la verdad, es muy parecida a la enfermedad de Parkinson. Probablemente haya menos prevalencia de temblor, hay mucha hipoquinesia, hay mucha rigidez. Puede debutar de manera unilateral como el Parkinson. Esto lo hace confundirse con la enfermedad de Parkinson. Puede responder inicialmente a la levodopa, por eso nos confunde con la enfermedad de Parkinson, sobre todo al inicio de esta enfermedad, pero después veremos que ya la respuesta a la levodopa, si es que la hubo, se empieza a perder. Am, si empezó de manera unilateral, rápidamente se va a bilateralizar. Por eso es que uno puede confundirse con este diagnóstico en los primerísimos meses, pero digamos después de 6 meses, un año, ya más o menos el caso es claro y nos hace pensar en que no es enfermedad de Parkinson, sino es atrofia multisistémica. Pero, lo pongo ahí en rojo, es un gran elemento confusor este parkinsonismo en la atrofia multisistémica. Después tenemos al síndrome cerebeloso. Ven ustedes esta ataxia de la marcha, base ampliada, giro inseguro en dos, tres tiempos. Un paciente con Parkinson no camina así, un paciente cerebeloso sí camina así. Entonces, esta ataxia de la marcha, si está presente en un cuadro parkinsoniano, inmediatamente nos tiene que decir, no, 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 esto no es enfermedad de Parkinson, esto puede tratarse de una atrofia multisistémica. Por supuesto, aparecerán los otros signos de una falla cerebelosa, dismetría, disdiadococinesia, disartria, nistagmus, etc. Pero lo predominante es el problema de la marcha, la ataxia tipo cerebelosa de la marcha. Pero probablemente lo más importante, y la ciencia le ha dado más importancia en los últimos años, es a la disautonomía que hay en esta enfermedad llamada atrofia multisistémica. Hay una falla autonómica que se expresa de muchas maneras, pero básicamente señalamos dos. La primera es que hay una hipotensión ortostática. ¿Qué significa esto? Que cuando la persona se pone de pie, la presión cae y cae de una manera importante. En todos nosotros puede haber una pequeña baja de la presión arterial, pero inmediatamente nuestros mecanismos fisiológicos la corrigen. Acá no, acá cae y no se corrige. Y cae en la sistólica puede caer 20, 30, 40, 50 milímetros de mercurio. Y la sistólica también. Entonces acá se han puesto, estos son los valores vigentes. Tiene que caer por lo menos 20 milímetros de mercurio en la sistólica y por lo menos 10 en la diastólica para poder decir que hay una hipotensión ortostática. Ahora, esta hipotensión ortostática puede ser
perfectamente asintomática y el paciente no siente nada cuando se pone de pie, pero si hacemos la prueba, le tomamos la presión, sí detectaremos esa caída de la presión, o puede ser una hipotensión ortostática sintomática, donde el paciente diga, cada vez que me pongo de pie, después de haber estado un largo rato sentado o echado en la cama, siento que me mareo, veo nublado y alguna vez me puede haber desmayado, o sea, hecho un síncope por hipotensión ortostática. Un paciente con enfermedad de Parkinson común y corriente, ¿hace síncopes? No. Un paciente con enfermedad de Parkinson común y corriente, ¿se marea cuando se pone de pie? No. Entonces, si hay esos datos de anamnesis, y por eso el interrogatorio tiene que ser bueno, pensar en una atrofia multisistémica. Pero la otra expresión, como se manifiesta la disfunción autonómica, es desde el punto de vista genitourinario. ¿Y cuál es la principal anomalía? Retención urinaria. Hay una dificultad en el vaciamiento vesical. Entonces, luego que una persona normal micciona, digo normal, sin ningún tipo de enfermedad de este tipo, debería evacuar casi toda la orina y el residuo debería ser muy, pero muy pequeño, el residuo postmiccional. En estos casos, el vaciamiento es incompleto y va a haber un residuo. ¿Cómo lo sabremos? No siempre es fácil por anamnesis. A veces el paciente nos puede decir, me quedo con ganas de orinar, al rato vuelvo a orinar y orino, micciono, boto orina, pero la mejor forma es con una ecografía. Una ecografía en donde a la persona se le hace tomar agua, se hace la ecografía, se mide el volumen, se le manda al baño, que miccione y se vuelve a hacer la ecografía. Y si hay un residuo importante, por ejemplo, más de 100 mililitros de orina, hay un mal vaciamiento y esto no se orienta a una disautonomía. Estos son, digamos, los criterios actuales, vigentes, universales, para tratar de confirmar el diagnóstico de atrofia multisistémica. Repito, todo esto no hay en una enfermedad de Parkinson común y corriente. Y lo mismo pasa con los exámenes auxiliares. Esta es otra enfermedad que se diagnostica clínicamente, pero tiene más anomalías en la resonancia que tiene una enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, aquí sobre la izquierda estamos viendo una anomalía en la señal del putamen, que se denomina una hiposeñal del putamen, con una atrofia del putamen bilateral. Esto no se ve en la enfermedad de Parkinson. Aquí en la del medio tenemos a la protuberancia, esto es más abajo del mesencéfalo, esto es la protuberancia, y debido a atrofia de haces nerviosos se presenta, aparece esta especie de cruz, y por eso se le llama el signo de la cruz, que es típico de la atrofia multisistémica, pero no exclusivo de esta enfermedad, se ven otros cuadros más. Y acá tenemos una atrofia cerebelosa que obviamente en una enfermedad de Parkinson no se debería ver, en este tipo de enfermedad, atrofia multisistémica, sí se puede ver. Entonces tengo varias alternativas de búsqueda de anomalías en una resonancia magnética, sobre todo si pienso en una atrofia multisistémica. El tratamiento también, obviamente, en la medida que hay varios síntomas, am, tendré que tratar de mejorarlos. Para el parkinsonismo siempre hay que probar levodopa. Habíamos dicho que a veces responde, a veces no. Para la ataxia cerebelosa no hay ningún fármaco disponible. Básicamente es terapia física, rehabilitación. Para la hipotensión ortostática, como si fuera cualquier tipo de síncope, ¿no? Medias elásticas compresivas, una sal adicional en la alimentación, algunos fármacos como están leyendo ahí, fluorocortisona, etcétera. Para la incontinencia urinaria o la retención hay ahí algunas alternativas. En fin, el tratamiento se complica en la medida que van apareciendo más síntomas. Y la segunda enfermedad neurodegenerativa, como parte de este grupo de los parkinsonismos atípicos o plus, se denomina la parálisis supranuclear progresiva. Se caracteriza por un parkinsonismo en donde casi nunca se ve temblor de reposo, casi nunca. Siempre hay una predominancia de una rigidez e hipoquinesia, pues se llama es un síndrome rígido aquinético, rígido hipoquinético, más a nivel axial. Acá estamos viendo en esta foto como a nivel cervical hay una gran rigidez que le obliga a la persona a contraer, a tirar la cabeza hacia atrás, pero cuando hay en extremidades
es bilateral y simétrico. Fíjese esta palabrita simétrico. Habíamos dicho que el parkinsonismo en la enfermedad de Parkinson siempre empieza de manera asimétrica, unilateral. Aquí es simétrico, así que si de pronto alguien tiene 6 meses, un año de un síndrome parkinsoniano y ustedes encuentran lo mismo en el brazo derecho que en el izquierdo, pongan sus manos al fuego de que no es enfermedad de Parkinson, quizás sea una atrofia multisistémica, más probablemente sea una parálisis supranuclear progresiva. Aquí sí la respuesta a la levodopa es casi nula o nula. Dijimos que en la atrofia multisistémica podría haber un poco al inicio y en la enfermedad de Parkinson, por supuesto, mucho más. Pero lo característico de esta enfermedad, y de ahí el nombre, parálisis supranuclear de la mirada progresiva, es esto, ¿no? Cuando uno hace el estudio de la oculomotilidad conjugada, es decir, que mire hacia la izquierda, hacia la derecha con ambos ojos, o hacia arriba o hacia abajo, no ojo por ojo, sino ambos ojos, uno va a tener una anomalía. Primero puede haber una lentificación en la velocidad del movimiento y luego va a haber una limitación. Vamos a ver si aparece algo acá. Acá le estamos diciendo que mira a la derecha, que mira a la izquierda, derecha. Fíjense la lentitud en mirar hacia la derecha y mirar hacia la izquierda. Y ahora le diremos, me parece, que mira hacia arriba. Fíjense, casi no mueve, casi no eleva casi nada. Contrae el músculo frontal, le estamos diciendo que mira hacia abajo. Y son ojos casi paralizados, ¿no? Mínima excursión hacia arriba, mínima excursión hacia abajo. Esto es lo característico. ¿Eso debe haber en enfermedad de Parkinson? Por supuesto que no. Acá estamos viendo otro caso. Izquierda, sígalo, sígalo, sígalo con la mirada. Aquí, 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 A aquí. la derecha, Más. casi nada en horizontal, Hacia allá. Mira allá, mira allá, mira allá, casi mira nada allá, hacia la mira allá. izquierda, Bien a la pared allá. Bien a la pared. Muy bien. Acá otra vez al centro. Arriba. Arriba, hacia arriba, arriba, arriba y arriba, nada. arriba. Casi no muevo. Esto, por supuesto, si uno no lo examina, no lo va a encontrar. Y esto jamás uno lo va a encontrar en otra condición. Y acá un caso más severo, Y acá. en horizontal un poquito, y miren, mueve toda la cabeza porque los globos oculares no pueden. Hacia arriba, nada. Hacia abajo, Cierra los ojos. nada. Entonces, esa es la anomalía más importante. Ahora, como siempre decimos, el signo y síntoma es lo mismo. Entonces, si yo encuentro esto como signo, ¿qué debería escuchar yo en anamnesis que me lo narre como síntoma? Pues anomalías visuales. Visión borrosa, no puede enfocar, no puede acomodar la visión, puede haber visión doble, diplopia, y en tanto la verticalidad se afecta más que la horizontalidad, la verticalidad hacia abajo, o sea, mirar hacia abajo es lo que más usamos. Cuando leemos, cuando agarramos un celular, cuando comemos, cuando bajamos escaleras. Entonces, ahí va a ver las quejas del paciente, ahí va a ver las anomalías y es ahí donde el paciente nos va a decir, no, no veo cuando como, boto la sopa, me mancho la ropa, me tropiezo cuando bajo las escaleras. Entonces, ese dato visual de anomalía visual nos debe hacer pensar, claro, estamos hablando de una anomalía visual en un paciente con un cuadro parkinsoniano, ¿no? Para poder pensar en una parálisis supranuclear progresiva. Pero el otro hecho distintivo, que también se aplica a atrofia multisistémica, por supuesto, es la inestabilidad postural y las consecuentes caídas. Habíamos dicho que el cuarto elemento de un parkinsonismo, de un síndrome parkinsoniano, luego del temblor, la rigidez y la hipoquinesia, era la pérdida de los reflejos posturales, ¿no? La inestabilidad postural. Pero en la enfermedad de Parkinson, ese es un síntoma o signo tardío, luego de muchos años. En los parkinsonismos atípicos, en los parkinsonismos plus, en atrofia multisistémica, pero sobre todo en parálisis progresiva, es muy precoz, es muy temprano. Incluso desde el primer año, segundo año, la persona ya está con gran incapacidad para caminar sola, se cae, se tropieza, al girar pierde el equilibrio. Y claro, cuando viene a la consulta, la primera vez que lo vimos, venía caminando.
La segunda vez que lo vimos, vamos a poner 6 meses después, venía agarrándose de un familiar. 2 años después viene en silla de ruedas. Esa obviamente no es la evolución de una enfermedad de Parkinson, es la de este tipo de cuadros. ¿Cómo probamos la inestabilidad postural tempranamente? Con la prueba que estamos viendo aquí a la derecha, que es esta prueba del empujón hacia atrás o hacia adelante. Y si uno le hace esta prueba a cualquiera de ustedes, pues no lo vamos a botar, no lo vamos ni siquiera a mover. Pero en estos casos, el paciente sí se nos puede ir hacia atrás, sí se nos puede ir hacia adelante porque ha perdido esa capacidad de respuesta, ha perdido ese reflejo de equilibración. Y esto, vuelvo a decir, se expresa con caídas. ¿Qué pasa desde el punto de vista neuroimagenológico? Pues aparece esta atrofia del mesencéfalo, sobre todo de la parte posterior del mesencéfalo, en donde básicamente son los centros de la óculo-motilidad. Pero claro, esta que es una anomalía en resonancia muy, pero muy típica y patognomónica de parálisis supranuclear progresiva, desafortunadamente no es temprana, aparece ya cuando el cuadro clínico está bastante cantado. Entonces, no nos sirve mayormente para hacer diagnósticos tempranos de parálisis supranuclear progresiva. No tiene realmente un tratamiento. En esta enfermedad realmente se aplica el tema de prevención, prevención de caídas, sobre todo. Vamos a pasar esto y vamos al último grupo. Y con esto ya vamos a terminar. Los parkinsonismos secundarios. Aquí la lista es inmensa, la lista es muy grande de causas, de etiologías de parkinsonismos secundarios, pero de lejos encabeza la lista lo farmacológico. Fármacos que me bloqueen de alguna manera la vía dopaminérgica. Y ahí, ¿qué fármacos están? Pues los denominados antidopaminérgicos. ¿Y cuáles son los fármacos antidopaminérgicos? En primer lugar, los antipsicóticos, sobre todo los antipsicóticos de primera generación, los neurolépticos clásicos. Si ustedes recuerdan su clase de farmacología, en el ítem antipsicóticos, recordarán que hay una primera generación, clorpromacina, haloperidol, entre otros, que son los neurolépticos clásicos y esos bloquean los receptores dopaminérgicos de una manera masiva, indiscriminada. Entonces, claro, yo para un paciente esquizofrénico, para un paciente psicótico, le doy haloperidol, le doy clorpromacina, le regulo la parte esquizofrénica, la parte psicótica, la parte alucinatoria, pero bloqueo todos los receptores dopaminérgicos, incluso los motores. Y por lo tanto, el efecto secundario de estos fármacos es un parkinsonismo farmacológico. Entonces, por eso es que surgen los neurolépticos de segunda generación, olanzapina, aripiprazol, clozapina, etcétera, etcétera, quetiapina, etcétera. Entonces, esos son mucho más inofensivos, bloquean menos los receptores dopaminérgicos. Pero después tenemos otros fármacos que son derivados de los neurolépticos, pero que tienen otra función, otra propiedad, y lo usan otras especialidades. La cinaricina y la flunaricina son fármacos antivertiginosos, muy usados en su momento, pero que también producían y producen parkinsonismos farmacológicos. O la metoclopramida, que es un antiemético, un antinauseoso, un antivomitivo, parecido, digamos, al dimenhidrinato, muy usado, pero este sí tiene efectos secundarios. La metoclopramida sí puede producirme un parkinsonismo farmacológico. Entonces, ¿dónde va a estar la clave? Como siempre, en la anamnesis. Si entra una persona por primera vez con un cuadro de un parkinsonismo y en la anamnesis salta de que está tomando alguno de estos fármacos, y más que no están en la lista, por supuesto, acá, pues la primera posibilidad es que sea de causa farmacológica. Pero también tenemos, fíjense, una lista también más grande de posibilidades, alteraciones cerebrovasculares, una hidrocefalia normotensiva, tóxicos que pueden dañarme el estriado y producirme un cuadro parkinsoniano, manganeso, intoxicación por monóxido, encefalopatía hipóxica, alteraciones metabólicas, eh, problemas hepáticos, depósito de minerales en los núcleos basales, en fin, la lista es muy amplia y aquí
Las neuroimágenes sí, por ejemplo, podrían ayudarnos. Aquí, por ejemplo, lesiones difusas de sustancia blanca, cosa que obviamente no se va a ver en una enfermedad de Parkinson, depósito de minerales en los núcleos de la base, obviamente no se va a ver esto en la enfermedad de Parkinson, ni siquiera en los parkinsonismos atípicos degenerativos. Entonces, en estos casos de los parkinsonismos secundarios, la anamnesis es crucial y los exámenes auxiliares también son muy importantes. Y creo que con eso terminamos esta primera clase que les debía y tenemos después que coordinar con el delegado la segunda clase, que lo más probable es que yo la grabe por Zoom y les mande el enlace. Pero tenemos tiempo, me parece, para algunas preguntas si es que las hubiese, si es que están ahí, ¿no? Ernesto, ¿estás por ahí? ¿Hay preguntas? Cerramos las que quieras. Con ese dato no es suficiente para decir que es atípico. Yo puedo tener 70 años, yo puedo hacer enfermedad de Parkinson, un parkinsonismo, pero puedo tener una hipertrofia de la próstata y eso hace que retenga la orina. El problema con los varones es que la próstata crece y la evacuación vesical no es buena. Entonces, eso perfectamente podría estar explicando la retención urinaria. O te voy a poner otro ejemplo, no lo mencioné, pero otro de los tratamientos del Parkinson son los anticolinérgicos. Lo que pasa es que no lo mencioné porque son fármacos que ya no se usan en el mundo. Quizás acá todavía, pero ya no en el mundo. Uno de esos fármacos se llama biperideno. Y como es un anticolinérgico, tiene como efectos secundarios, por ejemplo, retención urinaria. Entonces no vaya a ser que me estoy pasando de anticolinérgicos, no vaya a ser que tenga un problema prostático, pero claro, si hay inestabilidad, si hay hipotensión ortostática, cuando le tome la presión, cuando lo haga ponerse de pie, sí debería pensar en una atrofia multisistémica. Entonces, solo con los dos elementos que dijiste no es suficiente. Claro, de lo más variada, de lo más variada. Ok, dime. Es que no lo usamos es que no lo usamos. Para la enfermedad de Parkinson no lo usamos. Para hacer el diagnóstico no lo usamos. O sea, si estás seguro de tu clínica, si estás seguro de lo que has escuchado en la narración de la enfermedad y a la hora que lo examinas y no le encuentras ningún signo neurológico que te haga pensar en un parkinsonismo atípico, pues no hay necesidad de hacerlo. Claro, el paciente y la familia te dirá, oye, pero hágame una resonancia, vamos a ver el Parkinson en la resonancia y le diremos, no, 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 el Parkinson no se va a ver ahí, ¿no? Porque eso que hablamos de la ausencia, la cueva de golondrina, vuelvo a decir, es un tanto inespecífico y podría no verse incluso. Entonces, no pedimos neuroimágenes de manera rutinaria. El diagnóstico es clínico. Doctor, una consulta. Una vez hecho el diagnóstico de Parkinson, supongamos el primer nivel de atención, ¿empezaríamos con el tratamiento, con el levodopa o los abortos A ver, pues dopamináticos? si no tienes un neurólogo cerca a donde lo puedas referir, porque esta es una enfermedad que, claro, va a estar en todo el país, va a estar en cualquier lugar, medio rural, ciudad, altura, costa, selva, ¿no? Va a estar en todos lados. Si bien es cierto, es una enfermedad muy difundida, debería ser manejada por los especialistas. Así que si tienes un neurólogo relativamente cerca o en alguna ciudad vecina, pues remíteselo mejor. Si no hay posibilidad y ya los síntomas más o menos son importantes, pues sí, se debería arrancar con levodopa, ¿no? Gracias, doctor.
Ok, chicos, muchas gracias. Nos vemos en la segunda parte en algún momentito. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.